Bueno, buen día. ¿Cómo andan? Día. Antes de ir al tema de retenciones y demás, algunas cuestiones de lo internacional para ver dónde estamos. Voy a mostrar siempre por ahora el dólar index, que es el valor del dólar frente a una canasta de monedas en el mercado internacional. Y desde enero pasado hasta la fecha, lo que fue el dólar, bueno, estuvimos con una tendencia a la baja. Es decir, una devaluación del dólar. ¿Eh? Siempre con. ¿Viste? Bueno, pero toda esta baja, en realidad lo que hace es aliviar un poquito el precio de los granos, ¿no? Ahora se tomó un descanso, se encontró con esa línea de tendencia alcista de largo plazo y la expectativa, al menos por ahora, es que esta devaluación continúe en la medida también que la Fed baje la tasa de interés. ¿Cómo viene eso? La inflación en Estados Unidos, el último dato fue 2,7%, subió, estaba en 2, creo que 2,3%, subió al 2,7% y el mensual fue 0,3%. Estuvo un poco por encima de lo esperado, lo cual no fue bueno, está costando bajar la inflación en Estados Unidos. Y a pesar de eso, Trump presiona para que la Fed baje la tasa de interés, hasta el punto que el otro día fue él mismo a la Reserva Federal y le dijo básicamente que baje la tasa de interés. Y creo que se había gastado mucha plata en la renovación de la Fed, cerca de 3.000 millones de dólares en renovar la Fed. Medio raro, pero bueno. Eh, Así que en cualquier momento puede venir una baja de la tasa. El mercado espera dos bajas o tres bajas este año, pero bueno, el tema también es ver cuánto las bajan cuando ya otros bancos centrales, en este caso el Central Europeo, están en el 2%. Eh, si eso continúa, bueno, es probable que el dólar siga ese recorrido a la baja, lo cual eso obviamente mejoraría los precios de los granos, básicamente. Precios de los granos que siguen estando en el caso del maíz en $160 aproximadamente en el mercado internacional. La soja, bueno, ahora volvió a caer un poco, pero también está en este rango de 360, $380 hace un año, ¿no? Hace ya bastante que está en esos niveles de precios, y el precio del trigo que sigue en esos 190, $200 y le cuesta recuperar. Eh, Dentro de lo que es la macro, decimos, o sea, la macroeconomía y teoría económica, toda baja del precio del dólar, ¿no? Y si continúa y baja de tasa de interés, suben los precios de los commodities. Y cuando ves los precios de los commodities, el oro está en 3.400, creo que llegó a $3.500 la onza. La plata también subió. El petróleo tiene expectativas de que también retome las subas. Eh, bueno, en general los commodities han mejorado, el precio de los granos todavía no. ¿Por qué? Y bueno, porque todavía no tenemos un fundamento, una razón puntual para que eso pase. Bien. ¿Por qué? Y porque ahora vamos a ver, las condiciones de los cultivos en Estados Unidos vienen bien, venimos de una buena cosecha en Sudamérica, con lo cual granos aparentemente hay. Eh, Bien, eso por un lado, a nivel internacional. Y lo que sí, yo creo que podría darnos una ayuda importante, que es lo que está esperando del mercado de granos, porque si bien hubo ahora un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea en cuanto a las tarifas, no están viendo la presentación. No se me quiere buscar. A ver, Está acá. estás compartiendo pantalla. A ver, presentación. Teóricamente está compartiendo la pantalla. ¿Querés llamar a... Y por las dudas, a ver si...
Algún tecnología, ¿no? Bien, les decía, hubo un acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos ahora en cuanto a las tarifas. En principio, los productos de la Unión Europea entrarían a Estados Unidos eh, con un arancel del 15% y de Estados Unidos a la Unión Europea con cero. O sea que lo que logró Trump ahí fue buenísimo. Pero lo que está esperando el mercado de granos puntualmente tiene que ver con China, porque ese acuerdo probablemente incluya una cantidad de compras de soja, maíz o lo que fuere, principalmente soja, y eso es lo que está esperando un poquito el mercado, porque lo estamos viendo, ¿no? Dice, che, hay posibilidades de que el 4 de julio Trump en el anuncio en Iowa diga algo del acuerdo comercial, entonces sube el precio por eso. Che, no dijo nada en Iowa, el 4 de julio bajó el precio. La condición de los cultivos en Estados Unidos de soja es muy buena, la de maíz también, pero los precios no bajan. Ya, ayer volvió a subir la condición buena, excelente eh, de, La primera nomás fue por ahí. de La soja principal, no se ve lo y estaba mirando el mercado nocturno y no movió. Así que ya las noticias negativas, en ese sentido, parece que están ya tomadas. Bien. Eh, no. Ahí. Ahí deberían ver. Bueno, gracias. Eh, bien. Esto para mí es lo más importante que tenemos que esperar en los próximos, no sé, 3 meses digo, porque el otro día se prorrogó, la semana pasada se prorrogó por 3 meses más el acuerdo comercial con Chile. Iba a terminar teóricamente ahora en agosto y se prorroga por 90 días. Probablemente tengamos alguna novedad antes, pero esto es lo que hoy está esperando el mercado de granos para empezar a mejorar un poco. Y, a ver, bueno. Y por el otro lado, recién hablaba Alfredo, el tema de los fertilizantes, ¿no? En algún punto el inicio de esa guerra que duró poco, que hizo subir el petróleo, fue el factor. A veces digo, che, falta alguna gota para que rebalse el vaso y genere algo. Bueno, la guerra inicialmente fue la que pues bueno, volvió a bajar y el precio del petróleo ahora sigue subiendo un poco. Que los precios de los fertilizantes sigan con esa tendencia alcista, de la cual vienen levemente, pero por ahí se aceleró en este último tiempo. El precio de la urea en el mercado internacional está en $450, FOB ahí en Medio Oriente. La paridad de importación nos da esos casi $600 y en esos precios está la urea. ¿Bien? Hay que hablar de masa. ¿Eh? Para subsidio. 6.10, ¿por ahí? Ahí, pero decía Alfredo hoy, que ayer más tarde un aumento ahí dando vuelta de 20, $30, o bueno, algo así. Se termina de convalidar. Claro. Eso en cuanto a la urea y el fósforo parecido, viene subiendo. El mercado internacional, acá sí importamos el 100% y la paridad de importación está ahí cerca de los $900, mercado local 910, por ahí está. ¿No? ¿Y urea cuánto estamos importando? El 50% aproximadamente. 50%. Sí. Eh, Uno cuando pregunta en las empresas, y ayer me pasaron una encuesta que hicieron ahí en AZ, la tengo acá, no llegué a ponerla en la presentación. Estamos de la cinta, perdón. Urea, no sé si informamos ahora, sí, los orígenes. Irán, sé que es uno de los orígenes de los cuales importamos. Eh, pero, por ejemplo, un relevamiento que hicimos ahí en AZ, de lo que es fertilizante, se compró el 26%, ¿no? 40% no compraron nada y 6% ya tiene todo el stock necesario. Herbicidas, que bueno, están en otro canal, ya se compró el 40%, el 24% no compró nada
siempre hablando de la gruesa, ¿no? Y el 4% ya tiene todo el stock necesario. Y en lo que es semillas se compró casi el 58,4%, 26% no compró nada y el 23% ya tiene todo lo necesario, ¿no? O sea, todavía falta comprar mucho Ferti con precios que son estos. Digamos, no vemos de corto plazo que esto pueda cambiar. Por lo menos ya estamos agosto, septiembre, empieza la siembra de maíz más arriba, la soja, con lo cual son estos los precios que hay. Y ahí es donde tenemos que afilar un poco el lápiz, ¿no? Y mirar las relaciones insumo-producto, las cuales son feas. Tuvimos la noticia ahora de la vuelta de las retenciones a la baja. Ahora lo vamos a mostrar. Acá ya está actualizado y puesto esos valores. Hubo una leve baja, pero no entre la suba del fósforo y la leve suba de la soja, bueno, mejoró un poquito respecto a lo que fue el mes pasado. En trigo lo mismo, como que necesitas más toneladas de todos los granos para comprar, en este caso, la urea y el fósforo. Acá maíz fósforo también, volvemos a empeorar esa relación. Urea maíz levemente por encima. Y acá estoy poniendo girasol común, ¿no? El de 300 más 30, 300 más 20, no el oleico. Y acá, bueno, lo mismo, la urea. Si yo pongo el oleico, probablemente estemos mejor o dentro del promedio. Y lo menciono porque las empresas lo único que hicieron este último mes fue vender algo de girasol oleico a $400 en la campaña nueva, ¿no? Porque lo pones en el margen y es espectacular, el 400. Un tema es que hay poca semilla o no hay. Por ahí si quieres sembrar más, no hay más semilla o determinado material no hay. Pero lo único que se hizo en términos de venta de la campaña nueva, en general, no este último mes, digamos, no vos preguntás, che, ¿se vendió soja nueva? No. O sea, campaña 25-26, maíz. Alguno en la zona norte vendió maíz abril en $190, 180. De trigo hay muy poco trigo vendido y de cebada menos. Y de girasol lo que se empezó a mover un poco es ese 300 más 100 para la campaña nueva, porque el número es positivo. Entonces uno diría, bueno, tengo que comprar los fertilizantes y qué sé yo, bueno, uno de los granos que da bien, el único, por ahora, es el girasol. Pues el resto está feo, ¿no? Eh, Ahora recién, los precios internacionales están bajos. Eso es lo que debería mejorar acá en adelante. ¿La expectativa está? Sí. Estamos, de la macro se está acomodando, falta el acuerdo comercial de China-Estados Unidos y que en algún momento pase algo en algún país que detone alguna suba de la soja, del maíz y del trigo. Estas son las relaciones insumo-producto ya versus los últimos 3 años. Esto es los últimos 20 y pico. El círculo blanco son relaciones negativas. Bueno, lo único positivo con los granos es el glifo, la tracina. El girasol a 320 es positivo, bueno, con flete, la UTA. Y sí el novillo, lo que es ganadería, con buenas relaciones insumo-producto. Por suerte, porque también escuchas, no, estoy vendiendo animales, no estoy vendiendo granos, pero en el momento hay que empezar a vender los granos, ¿no? Pero lo que es de grano, prácticamente las relaciones insumo-producto ahora son malas, no son nada buenas. Y sí, con el oleico, no sé si alguno vendió, se hicieron ventas, pero la expectativa o la intención es aumentar el área del girasol en general y probablemente de oleico lo que se pueda sembrar. Ahora muestro, pero iríamos a una producción estimada de casi 6 millones de toneladas, cuando el año pasado fue 5. Y ya el año pasado había crecido de 4 a 5, ¿no? La queríamos a más girasol. Bien, y en lo local tuvimos en estos días
el sábado, puntualmente, la noticia, ya había algo de expectativa, pero volvimos al esquema de derechos de exportación que se habían aplicado en enero por la seca, ¿no? Veníamos, estos eran los derechos de exportación originales, 33% del poroto de soja, 31% lo que es harina y aceite de soja, 12% maíz y trigo, cebada y 7% girasol. Y ahora ya permanentemente bajan al 26% el grano de soja, que es lo que vemos generalmente acá en Quequén. Las fábricas, bueno, el aceite de la harina, su producto de 31 a 24,5, y el maíz y el girasol de 9,5 a 5,5. El trigo y cebada habían quedado en 9,5 hasta marzo, ahora lo hacen ya permanente, ¿no? Y decían, bueno, ¿cuándo va a volver a bajar y demás? Por ahí algunos le dirán, che, bueno, bajó bastante, otros es un gusto medio amargo, porque la realidad es que los números siguen siendo feos, pero la palabra permanente por lo menos te aclara un poco el panorama de acá en adelante. Bien. Porque estábamos, che, vendo, no vendo, si sube, no sube. Sí dijeron que, o por lo menos que probablemente iban a bajar o a desaparecer antes de que Milei termine su primer mandato. Pero bueno, lo que tenemos hoy es esto y hay que trabajar con esto. Punto. Vamos, porque después si estamos, che, esperamos, no esperamos. Bueno, esto por lo menos nos va a dar previsibilidad, por lo menos para la próxima campaña, 25-26. ¿Cuáles fueron los impactos que tuvieron los precios? El día viernes teníamos 33% para el grano y 31% para los subproductos, y el FAS teórico para exportación de grano era de $257 y ahora estamos en 283. Bien, estamos hablando de esos 363, ayer estuvo 360, ahí está, se acomodó bastante respecto de los 326 que nos daba el FAS teórico al viernes, pero ya la soja estaba en 340, porque la expectativa de que iba a pasar algo generó que la soja suba principalmente desde el jueves y viernes a esos 340, 345. O sea que la mejora en el FAS teórico fueron $26. Los precios entre esos 2 días mejoraron 12 porque ya venían subiendo los días anteriores. Y en lo que es Rosario, el FAS teórico estaba en 265 y ahora pasa a 290, $291. Bien. Con lo cual es una mejora importante. De vuelta, recalco porque los precios están en el mercado internacional, están abajo. Eso también hay que decirlo, pero tuvimos una mejora importante en los precios en soja. En soja. El maíz, el FAS teórico está en 166, ¿no? El mercado está en 172, con lo cual ahí tenés un premio de $6. Premio era un poco más alto, estaban pagando $10 de premio, hoy están pagando menos, pero básicamente porque tenés demanda en los puertos y la cosecha está lenta y no se vende. Y bueno, sí, se vendió más soja. Cuando uno mira el comportamiento durante junio y julio de venta de soja con precio respecto a años anteriores, y vemos que el productor vendió más soja. Algunos te dirán, che, sí, vendí porque todo me sale más caro en granos, tengo que vender más granos para pagar las cuentas, sí. Pero también hay muchos casos que conozco que vendió hasta Doña Rosa soja por las dudas. O sea, che, vendo porque la semana que viene suben las retenciones y me va a bajar el precio a $20. Y se vendió. Hay mucha gente que iba a vender soja terminó vendiendo algo de soja por el miedo. Ahí es donde digo que fue un chiquero, fue un mamarracho lo que se hizo, porque vos vendiste soja a 325.000 pesos el día 30 de junio, pensando que el tipo de cambio iba a estar dentro de todo estable, que no iba a pasar más nada,
y que, bueno, si tenías que comprar dólares, bueno, hacías los 3.25 y en ese momento el tipo de cambio estaba 1.190. ¿Qué terminó pasando? Y bueno, cobraste la soja de 3.25 una semana, 2 semanas después, y el tipo de cambio se fue a la zona de 1.270, 1.280. Con lo cual ahí fue al que vendió soja y no compró insumos, o al que vendió soja puso a tasa, o el que vendió soja y quería comprar dólares, le salió mal, ¿no? Porque el tipo de cambio fue para arriba. Acá tenemos el tipo de cambio oficial, Banco Nación, de 1.190. Ahí en fines de junio saltó a 1.270, 1.286 ayer el Nación comprador. Lo que pasa, digo, que si no vendías, se te podía quedar $20. Sí, sí, no, no, no. 25. Pero yo también en algún punto con algunas empresas dijimos, che, hagamos una venta. 2.75, 2.75. Estaba la espada de arriba. Sí. Jugaron en pleno, sí, ahora sí. Bueno, ahí había posibilidades y se hicieron, decir, bueno, hago mitad pesos, mitad en dólares. ¿Viste? El septiembre 2.90, 2.85 se hizo, con lo cual ahí fue repartir un poco los huevos en distintas canastas, pero obviamente no se hizo todo. Pero a nivel país se vendió bastante respecto a años anteriores, con precios que no son buenos. La realidad es esa, no vendíamos a 300 porque no dábamos, a 280 porque nos gusta, no. Se vendió por ese temor. En los últimos 30 días se vendió bastante soja por esto, y ahora probablemente no se venda mucha soja o el comportamiento sea más tranquilo. También un poco lo que vio el gobierno debe haber sido eso. Che, necesito dólares para llegar tranquilo a las elecciones, para que no se me dispare el dólar, y en eso vamos a estar hasta acá octubre, probablemente con tasas de interés altas, ¿no? Para tratar de que no sea atractivo la compra de dólares. En el medio fueron absorbiendo pesos. Ahí charlando con el economista nuestro, es como que tampoco ve un escenario que el tipo de cambio se dispare, ¿no? No ve ese escenario. Eh, y por el otro lado, sacando este tema puntual de la venta de soja y demás, la verdad que un tipo de cambio en esta zona le beneficia al campo. Más allá de el tema de la soja. Pues estamos viendo que el dólar iba a ir a la zona de 1.000 y ahí los costos se nos iban a las nubes. Entonces, y eso tomó nota el gobierno también, ¿no? Que le conviene un dólar por ahí en este rango y no en la zona de 1.100 porque se encarece todo. Así que bueno, en eso estamos. Las posiciones futuras en el ROFEX también subieron. Y cuando uno mira el esquema de bandas cambiarias, prácticamente los futuros, ni hablar del año que viene, pero de este año se han ido casi a la banda superior. Y una de las estrategias que se estuvieron haciendo en estos últimos días con este tipo de cambio alto es vender soja en pesos o vender tipo de cambio futuro, capturando ya estos niveles de tipo de cambio. El otro día, haciendo la cuenta, entre el pase que había previo al aumento a la baja de las retenciones, hacíamos el pase a noviembre, ¿no? Vendiendo soja en pesos y nos daba una tasa anualizada cercana al 70%, entre el pase en dólares y en pesos. Eso se estuvo haciendo algo en estos últimos días para capturar que ya el tipo de cambio esté en la banda superior. Este esquema es parte de esta última tercera fase de este plan de estabilidad que está implementando el gobierno, y hay que ver si después de las elecciones no cambia todo el escenario, ¿no? Porque lo que estamos viviendo sigue siendo parte de este plan de estabilidad. De octubre en adelante será otro tema, ¿no? Ahí, bueno, obviamente se va a empezar a buscar las reformas reales que se necesitan, que son la impositiva, la laboral, la previsional, ¿no? Con números que por ahí favorezcan al gobierno, que hoy no los tiene, y que por el contrario, ¿no? Con todo este tema de las jubilaciones, ahora va a vetar el aumento de las jubilaciones para no romper el equilibrio fiscal, que es la bandera del gobierno. Eso en cuanto al tipo de cambio.
nos está dando una tasa de evaluación implícita, por lo menos al viernes, de cerca del 35 o 36%, y que es la tasa que comparamos cuando tomamos un crédito en pesos, ¿no? Si tomamos un crédito al 30-35%, y si tomamos el tipo de cambio, ahí nos financiamos a tasa cero. Si está por encima de esto, bueno, es el costo de ese financiamiento. ¿Qué se está haciendo? No vimos grandes cambios respecto del último mes, donde decíamos que la financiación, o por lo menos la modalidad de compra, es con canje, ¿no? La otra, o sea, la financiación en pesos, la verdad que ya no se está financiando en pesos, es a través de la financiación comercial al 0,5-0,6% mensual en dólares. Esa es la otra. O sea, o canje, y ahí es donde tenemos que ver qué vendemos para pagar ese grano, o un crédito comercial con una tasa del 0,5-0,6% mensual. Las tasas bancarias en dólares todavía están caras. Por ahí sí hay algún convenio con Nera o alguna cuestión que te dé tasa cero en dólares, pero en dólares puro, las bancarias están arriba del 10% o por ahí, y la comercial está en ese 0,5-0,6%. Que se puede tomar esperando alguna mejora de los precios. También no tenemos que olvidarnos que estamos en julio y que julio estacionalmente es el peor mes para los granos. Bien, es donde generalmente el maíz hace piso, donde la soja también tiende a bajar, con lo cual no es el mejor mes para tomar decisiones. Bien, ¿estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bueno, seguimos con soja. Decía, el precio internacional está ya en un piso importante, ¿no? Difícil vemos que la soja pueda llegar a bajar algo más afuera. Se ha comido todas las noticias. Este es el precio en dólares en CIBOT. Por ahí le metí un zoom desde el último año, julio, y miramos, estamos ahí en el promedio de este último año. Y ahí nos comimos el ingreso de la cosecha de Brasil, récord, una cosecha buena de Argentina, una devaluación del real importante que fue ahí el real se devaluó, y entonces los brasileños salieron a vender, después la soja subió, y cuando mirás la condición de los cultivos en Estados Unidos, que está acá, la condición buena y excelente está en el 70%. Este dato es el que salió ayer a las 5 o 6 de la tarde, que está por encima de la 24-25 y cerca de los máximos de los últimos 5 años. O sea, los cultivos en Estados Unidos vienen muy bien. ¿Qué escenario plantea el UNDA para Estados Unidos? ¿Qué es lo que está mirando hoy el mercado? La campaña pasada cerró con 9,5 millones de toneladas de stock y una relación stock-demanda del 8%, que es bajo porque ya a partir de 10 es donde se pone un poco nervioso el mercado. Y para la campaña que están ahora atravesando, la 25-26, el área cosechable bajó entre el mes pasado y el informe ahora de julio. Siguen manteniendo este rinde de 3,53 toneladas por hectárea, que sería un rinde máximo histórico. Nunca tuvieron este rinde, es el rinde de tendencia. Lo dejan porque hoy con las condiciones de cultivo puede ser. La campaña pasada con condiciones muy buenas también tuvieron 3,4 y apuntan a tener casi 118 millones de toneladas de producción, que es menos de lo que fue la campaña pasada. El tema es que vienen con una demanda bastante estable y un aumento de la molienda, principalmente por el uso de biodiesel. ¿Bien? Y lo que hicieron fue clarito, dijeron, bueno, ya aumentamos el consumo de molienda, pero bajamos la exportación, para que no nos queden los stocks muy ajustados. Que en parte tiene lógica, porque Estados Unidos probablemente exporte menos, teniendo en cuenta que Brasil y Argentina tuvieron una producción buena. Brasil tuvo 169, 170, de 160 la campaña pasada, o sea, tuvo un aumento de la producción, y Argentina, que pensábamos que íbamos a ir a 40, tuvimos 50. Bien, entonces es lógico ver este ajuste
en las exportaciones. Pero igual sigue siendo un escenario ajustado, porque los stocks finales caen. Perdóname, pero en las negociaciones con China quiere obligar a China que le compre no sé cuánto más de soja. Entonces, ¿cómo condice eso? Porque por ahí frenar un poco la exportación para que no les bajen los stocks y que China les obliga a que les compre más. O sea, Estados Unidos hoy, ¿qué exporta? Exporta commodities, bueno, exporta combustible, petróleo, armas y servicios. No tiene otra cosa para exportar. El tema es que obviamente no va a exportar las 49 millones de toneladas a China. Así, che, comprame una determinada cantidad de soja, ¿No? porque ya compró mucha soja en Brasil, China, y compró soja en Argentina. Pero que lo entiendo de esa conversación, entonces, que Trump quiere obligar a que le compre no sé cuánto de granos. ¿Tan poquito con stocks? No sé. Es que por eso no sube el precio de la soja. En el momento que haya un acuerdo entre China y Estados Unidos positivo, pongámosle, Va a subir. ahí debería mejorar el precio de la soja, exactamente. Técnicamente, de vuelta, yo creo que la soja está en un piso importante hace un año, se comió todas las noticias negativas. China va a estar obligado a comprar caro, entonces. Pero va a subir porque Barato. si va a subir. Bueno, pero si le dice, che, comprá, están comprando acá abajo. Ahora sí. A eso voy. Es el mejor momento para comprar. No así para nosotros para vender. Algunos decían, che, vendo soja ahora porque el gobierno te apuró a vender soja acá. Che, vendan porque el 30 de junio vencen las retenciones. Y la realidad es que, Patricio también testigo, hemos hablado, che, me están obligando a vender la soja en el piso del mercado internacional. ¿Qué hacemos con la estrategia? Y en algunos casos lo que hicimos fue vender soja disco y comprar soja mayo 26 en el término. Ni siquiera cole, directamente soja mayo en el término. Porque estaba tomando una decisión fea. Lo estoy vendiendo acá abajo. Y la expectativa sí de que mejore el precio de la soja. ¿Qué está esperando el mercado? Y que estos dos jugadores de China y Estados Unidos se arreglen y vean cuánta soja de esto iría para China. Y piensen también que una baja de la tasa de interés es lo que te estimula la demanda. Crece la economía. O bajar la tasa de interés, lo que te crece es la economía real. Te crece la economía real, te crece la demanda. De hecho, las estimaciones de Luzda para la campaña 25-26, está bien que Luzda dibuja mucho, son proyecciones, después hay que ver. Esta es la campaña cerrada 24-25, donde tuvimos una producción mayor al consumo, que es la línea. Acá tenemos la producción de Estados Unidos, Brasil, Argentina y el resto de los países productores, los más chicos, y el consumo estuvo por debajo de la producción, con lo cual acumulaste stocks. Ahora, ya para la campaña siguiente hay una estimación de aumento de consumo. Argentina prácticamente podría producir lo mismo. Estados Unidos va a producir algo similar. El tema es qué va a producir Brasil la campaña que viene. Y ese es el tema clave en soja. Los brasileros hace poco, no sé, 2012-2013, duplicaron la producción de soja, que no pasó así con el consumo, ¿no? Entonces creció más la oferta de Brasil, principalmente en soja, que lo que te puede crecer la demanda, en un contexto de tasas de interés altas. El mundo debería empezar a crecer mejor ya al 25 o 26 en adelante, con una tasa de interés baja, es decir, costo del crédito bajo y una economía creciente y ya resuelto el conflicto comercial entre Estados Unidos y el resto del mundo. De vuelta, para mí el dato, ayer salió la buena condición de los cultivos, pongamos que tengan este o este, que fue el rinde máximo, caen en stock. Si Estados Unidos está ajustado en sus. ¿Por qué? Porque cae en área. ¿Por qué? Porque el precio no le cierra. Aumentaron maíz y bajaron soja, pero el precio de la soja tampoco les daba márgenes positivos en Estados Unidos. En eso, ¿qué hacemos con la soja? Se vendió bastante, pero todavía quedan como 30 millones de toneladas de soja. Se vendieron con precio, vendido con precio de 18 millones de toneladas. Este me quedó mal. Lo tenía en el anterior. Bueno, 21 millones de toneladas se vendieron con precio. Quedan de una producción de 50, quedan 29 millones de toneladas de soja por vender.
Ayer, esta soja disponible, esto me quedó el datos del viernes, pero bueno, la soja septiembre 2,80 y pico y la soja noviembre en 2,90, 2,94, ¿no? 2,94 cerró ayer. Eh, bueno, enero ahí, y una soja mayo en 2,90, 2,91, creo. Y vos decís, che, y la realidad es que no veo que el precio de la soja ya acá por lo menos siga a la baja, que era el riesgo que teníamos, pero con el tema de las retenciones. Lo que tengo que buscar hoy sí acá es alguna condición, si tengo que pasar la soja para adelante, alguna condición a fijar por Rosario. Porque vos mirás las DJB o los embarques, las DJB, eh, más allá de septiembre no hay barcos. No hay barcos a nivel país. ¿Por qué? Porque después la demanda va a buscar la soja a Estados Unidos, está cosechando. Acá queda en la fábrica. Entonces, lo que tendremos que buscar, si queremos pasar la soja para adelante, es alguna condición a fijar por Rosario. Que hubo, no sé ahora, Patricio, si hay algo. El mes pasado estábamos, en realidad hicimos una reunión a principio de mes, de julio, y estaba en -5. No sé si se hizo algo. Sí, hubo algo de eso. Bueno, todo, digamos, Mm. disponible, ya sea porque el cartel en el insumo o decía puede caer tocada. Bueno, sí. Ahora, la exportación se la más de lo que compró, ¿no? Uno, eso en teoría va a tener que salir a comprar agosto, septiembre en el parque. Sí, ahora, agosto, septiembre. Sí. Tenía compradas 5 o 6 millones de toneladas y había vendido 8 millones de toneladas. Sí. O sea, ya no le veo riesgo de baja la soja. Esa es la pregunta. Si tengo que vender, bueno, vendo porque en realidad de 3,40 me pasó a 3,60 y está el 3,60 y capaz que pueda llegar a ganar algo más y sube afuera. Pero no veo hoy ya que el precio, teniendo esto ya puesto y... Quedas a 5 saldos. Y la pregunta va a ser si los chinos van a... ¿Eh? ¿Cuándo está diferente? Puede tener dólares, 30 y pico. 30. Eso es el riesgo si te quedas con soja. Acá. ¿Sabe qué? Yo vendería todo. ¿Qué me puede salir mal? Es el riesgo que los chinos se peleen con Estados Unidos, que pasó en el 2018 y van a buscar la soja acá. Pero por lo menos una gran parte la hago por aficar por Rosario. Y en el 2018, cuando en el primer conflicto comercial, en el gobierno anterior, no acordaron inicialmente los chinos con Estados Unidos y terminaron comprando soja acá todo el año. Y tuviste logística en noviembre, en diciembre y te estábamos vendiendo soja en Quequén. Eso es lo que podría llegar a pasar ahora si no hay acuerdo. Bien. No hay un tema del Paraná que se olvida. Sí o sí terminar la carrera pasada. Acá tuvo un año que hubo el cochero te pagaban las sojas. Sí, no, este año no pareciera que no. Pero pasó una vez. Ah, sí. Siguieron buscando. Y sí, barcos chicos, ¿cómo fue el tema? No, ni siquiera, porque la última vuelta también no terminaban de cargar, pero estaban viniendo barcos chicos de harina y aceite por ese tema. No venían barcos grandes por el Paraná. Bien, ese es el riesgo. O me decís, ¿me voy a todo el riesgo? No, ya, o sea, trato de. Por Rosario tiene una buena capacidad de pago, 290 y pico de dólares, donde subo un poco más el mercado internacional y el 300 lo tenemos a la vuelta de la esquina. No son nada. Eso tomamos algo. Sí, exactamente. Exactamente. Eso en soja. Sí. Bien. ¿Estamos? Campaña nueva, no digo nada. Precio 2,91 ayer. Mayo 26. Falta.
Más que nada porque tampoco los márgenes son buenos. O sea, si hubiera sido como el girasol que te da una buena rentabilidad de 400, buenísimo, hacemos algo, pero la realidad es que no. Bien, el maíz en términos de precio también estamos acá abajo, ¿no? Ya hace 3 años que estamos con esta tendencia a la baja. El año pasado en maíz sí encontramos un piso en esos $150 y ahora le metemos un poco de zoom a eso y daría la impresión que también por ahí el objetivo de baja del maíz ya se dio. Acuérdense que el mes de julio, lo tengo por acá. Esta es la estacionalidad en el mercado de CBOT en Chicago. Precios bajos en julio, agosto, septiembre. El promedio de los últimos 10 y el promedio de los últimos 5 te da que en julio, agosto los precios son bajos. Y acá exactamente lo mismo. Julio tiende a bajar y empezamos a recuperar. Entonces, si tenemos en cuenta eso, probablemente el precio internacional también. Yo creo que ya afuera el mercado tiene tomado todas las noticias negativas que hay. ¿Y cuáles son las noticias negativas? Brasil, la 23-24, o sea, la pasada tuvo 115, esta espera 132 de vuelta. Bien. Dato positivo que en las exportaciones caen respecto de la campaña pasada porque aumenta bastante también el consumo interno de ellos, ¿no? Eh, pero aumentan sus stock finales. De 2 a casi, bueno, 9,5. Y las exportaciones de Brasil arrancan en julio. Pero gran parte de esto ya está puesto en el precio. ¿Cómo queda el balance de oferta y demanda de Estados Unidos? Con un rinde récord que están poniendo de tendencia. Aumenta la demanda de 387 a 391, la producción de 377 pasa a 400 y los stocks, si les va bien en rinde, de 35 pasan a 42. Aumentan stocks. Bueno, eso fue lo que llevó que el precio internacional tenga ese recorrido en estos últimos meses. Ya los fondos especulativos en maíz están vendidos y están empezando a desarmar esas posiciones. El dato también para decir, el precio del maíz difícilmente siga bajando, ¿no? En soja, no. Están vendidos, pero no tanto, digamos, están en una posición, estuvieron muy vendidos en algún momento, hoy no están tan neutros. Sí, hoy lo que estamos viendo en soja es que el mercado tiene un comportamiento de donde aparece la oferta, baja el precio, donde se restringe la oferta porque el productor no vende, tiende a mejorar un poco, es oferta y demanda pura, digamos. Y los que te mueven el termómetro en soja muchas veces son los especulativos, que hoy no tienen un factor, esa chispa para empezar a comprar. Eh, Hoy lo que está subiendo, bueno, es el aceite de soja y la harina por el otro lado está a la baja. Ya en maíz, de vuelta daría la impresión de que estamos también en un piso importante. Precio del maíz septiembre acá, 178 y en el mercado internacional un escalón abajo. O sea que tenemos un premio acá en Argentina en maíz. ¿Vendo maíz? Bueno, hay logística. Lo que por ahí nos cuesta, no son malos precios, estuvieron en $200, 190, 200, 180, hoy estamos en 170 y pico. Tiene que ver una cuestión por ahí más de gastos comerciales, de flete, vendí soja, no necesito plata ahora. Eh, y hacia diciembre el precio tiene en el MATBA, ¿dónde está? Estamos hablando, bueno, de 180 y pico de dólares. Tampoco no es muy distinto a lo que tenemos ahora. Por eso puede ser un grano. Y si uno tiene que vender, bueno, sigo vendiendo. Tiene un premio, hay logística, puedo esperar un poco más. Y estamos atravesando ese peor momento también, a nivel internacional y a nivel local. ¿Mm?
y ya no hay riesgo de que me suban o bajen los derechos de exportación, van a quedar en 9,5. Eh, Ayer Quequén, por lo menos pasaron 221.000 pesos. Por el tipo de cambio de ayer que subió a 1.286 son 172. El FAS teórico del maíz son 166 dólares. Y Rosario, 224.174 dólares. Estamos con un premio, seguimos con un premio en el caso del maíz. Bien, entendido que estamos en julio. Maíz de la campaña nueva, o sea, se puede vender maíz o pasarlo para adelante, no le veo riesgo. Probablemente tengamos algo mejor de precio más adelante. El maíz, por esa estacionalidad. Fondos vendidos, digamos, no es el mejor momento para vender. Eso a nivel de Estados Unidos y demás. Ahora, también hay un dato que llama la atención, que tiene que ver, en el caso del maíz, y por ahí lo que nos lleva a ser medianamente optimistas, es que los stocks, la relación stock-consumo en el mundo cae respecto de las últimas campañas, ¿no? Sigue niveles bajos respecto de estos últimos años. En Estados Unidos mejora un poco por lo que ya vimos, pero en el mundo esa relación stock-consumo baja. ¿Por qué? Y bueno, porque el stock en los principales países exportadores respecto sacando de lado Estados Unidos, cae. Bien. Por lo menos esto es lo que pone el USDA como dato. Y hay que ver cómo le va a Ucrania. No sé si lo había pasado por acá. Esta es la zona de producción de Ucrania. Ucrania tuvo un déficit hídrico y los pronósticos de precipitaciones para adelante siguen dando lluvias por debajo de lo normal en esta zona y temperaturas también por encima de lo normal. Bien. Eso en cuanto a maíz. Eh, y no mucho más. Acá, bueno, tenemos un avance de cosecha del 84% a nivel país, de una producción estimada en 49,50 millones de toneladas. 42 es lo que ya se cosechó, ¿no? Acá está. Y vendido hay un 35% sobre la producción. Consumo interno, ¿cuánto es? El ministerio pone 20 millones de toneladas. Son 3 de consumo, 3,5 de industrial y te pone 16, 17 millones de consumo animal general, no discrimina. Es muy Sí, pues masómetro el consumo animal, yo que hace para el consumo interno y lo declaran tampoco. por eso. Sí. El trabajo que se había hecho era por cantidad de animales y una ración que se le daba a los animales. O van a dar en cuenta las bolsas vendidas, también, No sé. las semillas. Bien, creo que hoy el gráfico importante tiene que, para mí es este, el maíz. Estamos acá en julio. No es el mejor momento para vender. Y el maíz nuevo está en 177, 180 casi la posición abril del año que viene, que cuando haces el número en zona núcleo no es un mal número, 180 dólares. Se puso más feo por el aumento de los fertilizantes, sí. Y acá el 170 nos deja un margen medio rayero. Por eso todavía no sé si hago algo a 170 más nuevo. Bien. Pero sí, no sé si lo tenía por acá en margen o no. Ya con 180 dólares la cosa cambiaba. Un maíz nuevo de 180. Y fueron los presupuestos que se hicieron inicialmente acá. Un maíz de 180 dólares te dejaba una rentabilidad arriba del 15% en dólares por ahí, ¿no? Yo espero eso, maíz nuevo, que en algún momento se revierta esa posición de los fondos, me levanten un poco el precio y capaz que aparece maíz en la campaña nueva 180 y te cambia el panorama. Dice el notable.
porque es Una locura. $20 más. Son Tendencias. 150, $200 más por hectárea. Es impresionante. Si viene para abajo, lo gasto. Sea que la zona que es húmeda, Mm. va. Por eso también no se vendió mucho, por ahí, bueno, si repunta, si algún consumo, lo que fuere, se va vendiendo así, a cuentagotas. No hay ventas hoy que decís, che, bueno, vendo porque, sí, girasol, oleico, nada más. Bueno, ese es el panorama para maíz. En cuanto a girasol, los precios de los aceites en general, si mirás de largo, o sea, desde el año pasado a la fecha, no tuvieron ningún cambio. Ya estás en un mercado muy lateral, sin ninguna tendencia definida. Sí, por ahí, en algunos casos, no sé, girasol Sif Rotterdam está levantando un poco. El girasol FOB de Argentina también levantó un poco en este último mes, casi 1.200, $1.120 la tonelada de aceite, pero tampoco es que hubo un cambio de tendencia, ¿no? Estamos con un mercado bastante lateral. Con un aumento de la producción. Estas barritas que ponemos acá azules son las estimaciones mensuales de Luzda para la campaña 25-26 y esta es la 24-25 cerrada. Tuvimos una caída de la producción, ¿se acuerdan? Por la seca de Ucrania y algo de Rusia. Ahora el Luzda está estimando de vuelta una producción muy buena. Ucrania 14, mejora un 7% respecto a la campaña pasada, y Rusia 18 mejora un 6% respecto a la campaña pasada. Y a nivel mundial mejoramos un 7%. Todavía está en duda Rusia y Ucrania, la Unión Europea, si estos son los datos realmente. ¿Por qué? Porque esta es la zona de producción principalmente de Ucrania, más la zona este, y fue la zona donde tuvimos déficit hídrico. Y lo mismo, para los próximos, para la próxima semana, siguen dando lluvias por debajo de lo normal, y lo mismo también en la zona de producción de Rusia, que es esta que está acá, ¿no? Y también, no puse temperaturas acá, pero marcan temperaturas por encima de lo normal. Francia, también, 17% de la producción, y Francia tuvo complicaciones y siguen sin tener mucha lluvia para adelante. Entonces, ¿puede haber cambios todavía en esto? Sí, están atravesando su periodo vegetativo. Eh, Todavía podemos tener novedades en cuanto a la producción mundial. Y Argentina, 4,3, creo que se queda un poco corto, porque nosotros con lo que pone el ministerio y algún relevamiento interno, área sembrada de 2,2 a 2,6 millones de hectáreas, producción de 4,8 a 5,9 posible. Acá sí vemos una intención en el norte principalmente de aumento de área y en esta zona la misma, o sea, ya no hay bolsas, bueno, no sé si hubo problema de producción, lo que fuere, pero en el margen es el que mejor da hoy, el girasol. Con posibilidades sí de ver alguna noticia por estos países que son los principales productores que no están bien climáticamente. Pese a eso, los precios, esta es otra, ¿no? Decimos, existencia de girasol en acopio, industria de exportación. Y miramos, estamos en 2,6 millones de dólares, estamos por encima de años anteriores. O sea que hay stock. Y así todos los precios no bajan de 300 más 20, 300 más 30 para el común y el oleico sigue estando a niveles altos. Eh, Como que ya nos comimos todas las noticias negativas, entonces no veo riesgo de baja en girasol. 3,10 más 30, sí. Pero como piloto, $10 la base y un complicado. Mm. Sí, eran 1,5 puntos. Entonces, acá algunas conclusiones. El girasol disponible que queda, probablemente, vamos, se puede ir vendiendo o esperamos a ver si hay alguna noticia de estos países para seguir vendiendo.
Y lo que sí hicimos en este último mes, por lo menos yo con algunas empresas, fue vender girasol nuevo, oleico. Común no, porque el precio no hay, o no me gusta mucho, pero oleico sí, vendimos. Entre un 20 y un 30, 40%, dependiendo algunos más, unos menos. Eh, Porque es lo único que da positivo. Y viene, ¿no? Acá tenía eh, este margen, está con un precio de 3,40. Le saqué los gastos comerciales por la bonificación de materia grasa, con un arrendamiento de 12 quintales, discutible, bueno, 2.600 kilos, y la rentabilidad era del 17%. Acá no le puse los 400, pues el arrendamiento puede ser más, sí, digamos, pero en general el número de girasol y puntualmente oleico es muy bueno. Es lo mejor que hay hoy. ¿Han hecho ventas de girasol, oleico nuevo? ¿Van a sembrar oleico? Sí. Es para hacer algo. Poquito. Porque resuelvo, posicionarte todo parcialmente, después desaparece esa banda, lo cual tiene que preguntar una vez cómo se forma, y imposible de saber, imposible de saber si va a seguir estando esa banda y si se trae. La agarró completa que lo tenía que hacer. Por eso tampoco hay que especular. Por eso, donde aparecen estas oportunidades son las que venimos a decir, che, aprovechalas. Y me decía, pero si se seca Rusia y Ucrania, bueno, la agarrás con el otro 60% que no vendiste. Pero en tu empresa hiciste un buen número, cerraste una buena relación insumo-producto, después lo agarrás con el resto, pero hoy es lo que me da ganancia, lo vendo un poco. Es la sumatoria de todo eso lo que me va a dar estabilidad. Y no hay mucha ciencia. Bien. ¿No tenés el volumen de la oleico? No, no. Ni precios, te diría que hay casi así de referencia o páginas o que publiquen precios de girasol alto leico con. No. Tiene que ser un modelo relativamente chico, ¿no? Es chico en un mercado que ya es chico, porque estás hablando de una soja de, ¿cuánto eran? 400 millones, un maíz de 1.200 millones y el girasol estás hablando de 50 millones. Un mercado chico, el eólico es más chico todavía. Usa tanto eso. Colza, ¿qué? Cuando es Me mataste. Lo tengo en la otra computadora. Este es en lo que es disponible, girasol disponible 340 y el fast teórico 360. Seguimos con algún descuento y lo mismo para lo que es la campaña nueva. Girasol futuro marzo 330, que también no hay mucha referencia. Estamos tomando probablemente el precio del dispo y fast teórico de industria 355. 80 y pico millones de dólares la cosa. puro. Ahora, Bien, es más importante que el sol. hubo algún problema con Colson, creo. Por eso los precios de los aceites estaban subiendo. Bien, estamos con girasol. Un mes de definiciones de vuelta. El hemisferio norte, el oleico con buenos precios, el común no, aún, esperando a ver si pasa algo afuera. Y sí vendo algo de lo que es girasol de la campaña nueva oleico, básicamente. Y lo que es trigo, el mercado internacional seguimos sin definiciones. También los $205, también ya hace desde el año pasado que estamos en este nivel de precios. El año pasado tuvimos esa suba y les muestro esa suba porque la cosecha empezó a entrar en julio en el hemisferio norte, que es lo que está pasando ahora. Ahora está entrando la cosecha en el hemisferio norte
con un dólar más barato, y los precios siguen estando en este nivel. O sea, no hay grandes diferencias en cuanto a producción respecto de la campaña pasada. La campaña pasada tuvimos 800 millones de toneladas, ahora el UNE estima 808. Consumo total aumenta un poco, stock final prácticamente cae un poco. O sea, es muy parecido la campaña pasada, la actual de trigo, ¿no? Entonces digo, ya los precios en el mercado internacional están acá. No veo un riesgo de que baje mucho el precio del trigo. Ya no estamos comiendo 3 veces en la cocina viajera norte y seguimos con este nivel de precios. Sí creo que veníamos esperando el trigo para junio, julio, que eran meses donde generalmente teníamos volatilidad porque se sabe cómo vienen los cultivos en el hemisferio norte. Esto era a fin de abril, principio de mayo. Había algunos problemas en China, Unión Europea, Rusia, Ucrania. Y el informe ahora, en el último, ya aparecen más verdes, con lo cual desaparece la posibilidad de que haya algún problema en el hemisferio norte. Entonces también desaparece la posibilidad de algún repunte en el precio del trigo, al menos por ahora, ¿no? Entonces ya vos decís, che, vendo trigo, y si ya el trigo disponible que queda por ahí, ya no hay mucha cosa para esperar. Eh, y sí podría impactar, pensando por ahí más a fin de año o incluso para la campaña que viene, Brasil. Acá Brasil está estimando una producción de 8, que es muy parecida a la campaña pasada que fue mala, fue baja. Bien. Y importaciones por 6,7 millones de toneladas. Brasil tuvo un exceso de lluvias importante en las siembras, que por ahí no fue noticia como el año pasado, pero incluso sembraron más lento de lo que fue el año pasado, ¿no? Ese atraso en la siembra llevó a que la CONAB baje el área de 2,67 a 2,5 millones de hectáreas, de 3 la campaña pasada. Y de producción de 3,9 de 7,9, perdón, a 7,8. Pasa que también está poniendo un rendimiento bueno que lo tienen que lograr. Si esto falla, van a tener que importar lo mismo o más que lo que fue la campaña pasada y que son niveles altos de importación de Brasil. Eso por ahí es lo que nos puede dar en algún momento alguna ventana en cuanto a precio. ¿Cómo viene importando Brasil al mes de junio? 4 millones de toneladas, todavía falta, pero vienen importando más que años anteriores. Y desde Argentina puntualmente 2,7 millones de toneladas vienen importando. O sea que todavía faltan los datos siguientes. Hay barcos para Brasil. El tema es que cuando uno mira los barcos que hay para Brasil, salen de Rosario, de Bahía Blanca, de San Lorenzo. Y cuando mirás los barcos que hay de acá, bueno, tenés para embarcar para Chile y para el sudeste asiático, que son trigos más baratos. No, no tenemos ese acá, ya lo hablamos reiteradas veces, que no vienen a buscar Brasil los trigos del sudeste. Y ahí está un poco el diferencial de precio. Para ir a África o el sudeste asiático, los precios de competencia de Argentina son $200. Para ir a Brasil, compitiendo con los trigos de Rusia, Ucrania, nos dan valores de 250. Bueno, o Estados Unidos un poquito más abajo en 230. Hoy los precios están en 192. Yo, trigo nuevo, por ahora espero. A ver si pasa algún problema, si Brasil o lo que fuere, digamos. No lo veo bajando. Ahora, si yo estoy parado en noviembre, diciembre y ya tengo que en noviembre, che, tengo que vender, bueno, ahí sí hago las ventas. Pero todavía queda agosto, septiembre, octubre para ver si hay alguna mejora en el precio del trigo. Nuevo, ¿no? Por eso. Acá el área no creció en Argentina. Se esperaba que haya un aumento y por los excesos hídricos no terminó de aumentar, no se sembró. En el norte no se sembró porque no había humedad. Pero bueno, donde se sembró sí había humedad y hay potencial de buenos ritmos, ¿no? Eh,
Pero a nivel país no hubo un aumento de área respecto a lo que fue la campaña pasada. Eh, 6,3, 6,5, se esperaba que supere las 7 millones de hectáreas y no vamos a ese nivel. Y lo que sí está pasando es que las DJB de trigo están empezando a levantar. Dato no menor porque la exportación tiene compradas 10,8 al 25, este me quedó ahí medio desactualizado. Si lo tengo por acá. Pero bueno, casi 11 millones de toneladas y este dato sí lo saqué ayer, 9,4 y está empezando a aumentar. Ahora que no hay que poner la plata toda junta de las retenciones anticipadas, están declarando ventas. Y de vuelta, todavía falta en trigo varios meses de Brasil comprando. Estas son las importaciones mensuales desde Argentina. Las barritas negras son esta campaña. Bien, con lo cual, de vuelta, en resumen de trigo, el trigo disponible sí se puede ir vendiendo y el trigo nuevo todavía espera un poco. Eh, Acá habíamos hecho un margen, la última reunión, en zona núcleo, el doble cultivo da positivo, ¿no? Estamos hablando de una rentabilidad buena, con $200 de trigo, 5.000 kilos, bueno, sí, por ahí también, de trigo y una soja de segunda de 20 y pico de quintales, el número te da positivo. Ahora acá, eh, bastante justo la cosa, muy rayé, o sea, no te tienta mucho hoy a vender. Y más de vuelta, como que ya también estás en un piso no veo riesgo de baja grande en trigo. O sea, la realidad. Entonces estoy esperando a que por ahí espero y pueda haber una leve mejora que vender hoy en $200, 190 y pico. Y por último, cebada, que también, parecido a trigo, sería una campaña muy similar en producción a lo que fue la campaña pasada, 143, 144. No hubo, al menos por ahora, grandes problemas, falta Argentina. Los precios de la cebada en el mercado internacional, por lo menos lo que es forrajera, también en un mercado bastante lateral, entendiendo que lo que es forrajera copia bastante a lo que es el maíz y estamos en julio, de vuelta, no es el mejor momento para vender. Ayer me preguntaban, ¿cebada cervecera 210? Hubo un cupo limitado ahí entre jueves y viernes, 210, bien. Puede ser. Ahora tenés que poner 250. Sí, yo justo dije, che, esperemos a ver si hay algún anuncio el sábado. Eh, de vuelta, capaz que el 210 te puede dar algo positivo. No es un buen precio, seamos realistas. En un margen no es muy bueno. Pero bueno, por ahí para ir haciendo alguna venta, para ir calzando algo. El año pasado estuvieron esos 230 y no subieron más que 230. Eh, pero tampoco, no sé, no me llama mucho hoy vender cebada, la realidad. Eh, con lo cual, de la campaña nueva, no vendo nada salvo girasol, que quede claro hoy. Eh, y de lo que es campaña disponible, el trigo disponible sí, cebada, no sé si queda mucha, pero también no queda, creo que ya no queda nada. El maíz no está mal, pero estacionalmente no estamos en su mejor momento. Y cebada, alguna condición a fijar por Rosario o tomar los precios hoy. Sí, es soja. Y tema insumos son los precios que hay, no creo que cambien mucho, ahí es donde uno tiene que jugar a hacer una buena relación o por lo menos decir, bueno, no quiero vender girasol porque no voy a sembrar. ¿Con qué lo pago? Bueno, por ahí me puedo financiar, o lo vendo con algún grano y asumo ese costo, o me financio con la cooperativa al 0,05 mensual, esperando una recuperación de alguno de los precios de los granos que me compense esa
esa tasa. Bien. Y no mucho más.